Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El SUV que fue robado esta mañana ya fue localizado. Todo comenzó alrededor de las 8:15 a.m., cuando los oficiales intentaron una parada de tráfico en un vehículo robado. El SUV entró en una casa en Middle Lark Lane cuando los oficiales trataron de tomar al sospechoso en custodia. El conductor comenzó a golpear a un vehículo de la policía. Luego, cuando los oficiales dispararon, el sospechoso huyó al este hacia el pueblo de Corrales y hacia la ciudad de Albuquerque. Un oficial resultó herido. We do know that there is one non-life-threatening injury to one of our officers, and the other officer is doing fine and is currently at our headquarters. Este es el vehículo robado que conducía el sospechoso, un Chevy Tahoe marrón, con daños en la ventana trasera y una bolsa de plástico negra sobre una de las ventanas del lado del pasajero. La policía puso esto en las redes sociales para obtener ayuda de la comunidad y, según la policía, fue una pista del público que llevó a los oficiales a encontrar el vehículo cerca de la avenida Central y Old Course en Albuquerque. Los oficiales de Río Rancho pudieron detener el Chevy Tahoe y se llevaron a una persona para interrogarla. Las personas que estaban en la zona esta mañana dicen que se preocuparon al ver la actividad policial. We saw the police up here and we wanted to go to an estate sale and they had the road closed off and we were concerned what was going on but we still attended the estate sale and later on we found out that there was a shooting here. La policía dice que esta es una investigación en curso y si alguien tiene información, que contacte a la detective Jenny Hatch. Tenemos esa información publicada en krqe.com. Un hombre acusado de una violación en el 2019 permanece fuera de la cárcel esta noche, a pesar de romper sus condiciones de libertad una y otra vez. Una mujer reclama que Anthony Caciquito le metió su mano en sus pantalones mientras ambos eran pacientes en el hospital Lovelace Westside. En ese momento, los fiscales pidieron que Caciquito fuera detenido hasta el juicio. Su solicitud fue negada, pero no ha cumplido con sus condiciones de liberación múltiples veces. Hoy, por séptima vez, el Estado le pide a un juez que lo encierre de nuevo por dar positivo a una prueba de metanfetamina. Not only is he continuing to use drugs, but he is picking up new charges. Those defendants violate those conditions and there seem to be no consequences for it. This has been going on for some time. It's frustrating. El juez Bruce Fox una vez más negó la moción diciendo que primero quiere escuchar más sobre qué pasos está tomando Caciquito para estar sobrio. El FBI ha actualizado su lista de nativos americanos desaparecidos en Nuevo México y la Nación Navajo. Los investigadores han eliminado a 10 personas de la lista, pero añadieron a otras 19. Eso lleva al total de 186. La oficina del FBI en Albuquerque no tenía detalles específicos sobre los 10 casos eliminados de la lista, pero el portavoz Frank Fisher dijo que algunas fueron encontradas con vida mientras que otros murieron. La información en la lista también se limita a nombres, edades, género y fecha del último contacto, pero los agentes están buscando formas de agregar más detalles. We have limitations within the NCIC on what we can put out, but that's not stopping us from trying to develop ways to improve this list. Hemos publicado un enlace a la lista en krqe.com. Si tiene un ser querido desaparecido que no está en la lista o tiene información de dónde puede estar una persona desaparecida, comuníquese con el FBI o la policía local. Algunos residentes en el condado de Valencia se llevaron una gran sorpresa cuando vieron una notificación en su cámara de seguridad y vieron a un hombre desnudo. Son cosas que pasan y si puedes hacer algo de pararlo, lo vas a hacer, si no, no vas a importar, te vas a voltear y te vas a ir. Muchos no hacen nada.
Esto lo vio otro vecino cuando hizo clic en su cámara de anillo después de que lo alertó de un movimiento. Puede ver al hombre correr a través de su patio delantero. Y aquí hay otro ángulo. Los vecinos se quedaron preguntándose qué estaba pasando. Este vecino, que no quiso ser identificado, dice cuando abrió su puerta vio a los agentes alrededor al hombre sin ropa. Los vecinos dicen que trató de entrar a la casa de una mujer. Luego se escondió en los arbustos cercanos. El sospechoso fue identificado como Ryan Romero. Los detectives dicen que Romero es del área de la Misión del Cerro. Encontraron su auto estrellado contra una cerca y una barrera de estacionamiento. En algún momento se cree que se quitó la ropa, fue a nadar en un estanque cercano y luego empezó a correr por el vecindario. La oficina de alguacil del condado de Valencia dice que recibieron múltiples llamadas antes de llegar a la escena. One of the deputies observed a completely nude male walking in the park along the fence line of some of those properties. When they attempted contact with him, he jumped over a fence, went through a property, and then was contacted again by deputies. Los detectives dicen que cuando detuvieron a Romero estaba sosteniendo un paquete. Resulta que lo había agarrado de la puerta de un vecino. Los detectives creen que estaba drogado. Romero fue llevado al hospital para ponerse sobrio. Desde ahora ha sido acusado de exposición indecente y hurto. Se ha programado una reunión comunitaria virtual para mañana para hablar sobre la seguridad y el estacionamiento en el campus norte de la Universidad de Nuevo México. Se han realizado cambios al estacionamiento en el campus norte debido a la construcción del Colegio de Enfermería y Salud Pública, pero algunos estudiantes de medicina y enfermería dicen que esto ha creado un problema de seguridad para los estudiantes que tienen que caminar desde los estacionamientos de la universidad. El ayuntamiento está programado para mañana de la 1 a las 2 p.m. Hemos publicado un enlace de la reunión en alwaysonkrqe.com. Una de las gorilas del Biopark ya es mamá. El zoológico dice que Samantha la gorila dio a luz ayer en la mañana. A los 15 años, Samantha es madre primeriza. El personal estaba listo para intervenir si fuera necesario. Dicen que por suerte eso no pasó. Tanto la mamá como el bebé están bien. El sexo del bebé aún no se conoce. La mamá y el bebé tendrán acceso al patio exterior hoy. Debido a eso, el paseo del simio está cerrado. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.